La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenido y bienvenida al espacio de La Entrevista de YSUCA. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre los problemas y desafíos de la educación pública en El Salvador. Se encuentra con nosotros Daniel Rodríguez, él es secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, Simeduco. Buenos días. Muy buenos días, Kenia Gómez. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de esta radio. Un saludo al Magisterio Nacional también, que hemos sido castigados el día de ayer por los diputados de la Asamblea Legislativa con esa sorpresa de la aprobación de la reforma de pensiones. Bueno, de todo eso vamos a hablar, Daniel. Sabemos que el sistema educativo público siempre ha carecido de herramientas, siempre se ha dicho que es deficiente, no es el mejor, sistema público que quisiéramos los salvadoreños. Hablemos entonces, Daniel, ¿cuál considera usted que son esas principales dificultades que por ahora enfrenta este sistema público que tenemos en El Salvador? Bueno, en primer lugar, tenemos una escuela pública totalmente desfinanciada, pese a que están anunciando que el presupuesto del año 2023 va a ser de 1.501.9 millones. En realidad esa cantidad de dinero no se refleja en las aulas. Decirle que a estas alturas pues hay muchos centros escolares que aún no les han depositado el presupuesto para funcionamiento de los centros escolares. ¿De este año? De este año. Y ya hace más de un mes que finalizó el año escolar. A los directores les toca andar comprando a última hora antes del 31 de diciembre, haciendo uso de los pocos días que les quedan de vacaciones, del 23 en adelante, porque no pueden quedarse con nada de dinero después del 31 de diciembre, porque ya no lo podrían invertir. Entonces es bien complicado. Lo segundo es que seguimos con un magisterio envejecido. Estamos hablando de alrededor de 12.950 compañeros maestros que han cumplido la edad de retiro, tiempo de servicio y edad, y que no se pueden pensionar por las pensiones de hambre que tienen en estos momentos. Y más con la aprobación de la reforma, pues que no vislumbra una pensión sustanciosa para el Magisterio Nacional. Básicamente, con la aprobación de la reforma el día de ayer, están condenando al magisterio a morir con las botas puestas en las aulas, porque los docentes no van a querer retirarse con esas pensiones que están anunciando, que para el magisterio, haciendo cálculos, pues no queda más de $420, ya con el 30% que han anunciado, ¿verdad?, en la tabla que ha presentado el día de ayer con la aprobación de las reformas. Lo otro es que tenemos una infraestructura bastante dañada y muchas escuelas en estos momentos que están con listón amarillo, que son alrededor de 72 centros escolares a nivel nacional y que solo tienen el listón amarillo. Se supone que los están interviniendo, están reparando o están reconstruyendo los centros escolares. Con la DOM, sí, con la Dirección de Obras Municipales. Así es, con el anuncio que hizo el presidente de 2 escuelas por día, el anuncio que hizo con el plan Mi Nueva Escuela y con lo que pasó con la tormenta tropical Julia, entonces pero en realidad solo tienen la cinta amarilla adentro de los centros escolares, no se está haciendo absolutamente nada, lo que significa que estos estudiantes en el 2023 van a estar en el aire, no van a tener a dónde recibir las clases de forma presencial. Y ese es el otro problema que tenemos, que pese que casi al 100% de estudiantes, digamos un 99% de los estudiantes han recibido
la computadora, la laptop, no cuentan con internet en los centros escolares. La mayoría de centros escolares no cuentan con internet para poder impartir las clases en línea, mucho menos los estudiantes en las viviendas. El internet que ofrece el gobierno a través del Ministerio de Educación no llega a los estudiantes porque las compañías que tienen acceso, digamos, a las redes, no es buena la red, la cobertura, que no llega sustancialmente hasta los hogares. Entonces es una gran deficiencia que hay en los centros escolares. Lo otro, pues también podemos hablar de que hay un sistema educativo que básicamente ya no es acorde a la realidad del país. Es necesario reformar nuevamente la currícula nacional, la formación de los docentes. Nosotros no estamos en desacuerdo en que se haga un plan de formación de los docentes, pero que ese plan de formación también cuente con incentivos económicos para el Magisterio Nacional, porque por ejemplo ahora un docente que saca su posgrado, digamos, en una maestría o un doctorado, no gana más que un licenciado, y eso es complicado porque desmotiva a los docentes a seguirse formando, seguir acumulando más experiencia en su currículo, porque no gozan de incentivos. En la dignificación que plantea el plan Mi Nueva Escuela, solo refleja capacitaciones a los docentes, pero no refleja incentivos, y eso lo hizo el FMLN, lo hizo Arena, que cargan de actividades a los docentes, pero los docentes no reciben una compensación económica por sobreesforzarse, digamos, sí, porque muchas de estas capacitaciones son en fines de semana, ni siquiera son en los horarios que les corresponden, sino que los obligan a ir los fines de semana a capacitarse. Sí, sí. En fin, esos son todos los desafíos. Otro planteamiento es que el sistema educativo que tenemos ahora debe estar totalmente acorde a la realidad del país, es decir, que debe responder, digamos, tiene que estar compaginado todo el sistema educativo desde educación inicial hasta que llegue a educación superior, porque lo que nosotros vemos es un divorcio de la educación inicial, la primaria, la educación media, con la educación superior. Cuando los estudiantes, por ejemplo, llegan de la educación media a la universidad, sienten un golpe o algo fuerte cuando se someten al examen de las universidades. La mayoría fracasan, pues. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, de todos los estudiantes, que son alrededor de 18,000 estudiantes que se sometieron a la prueba, solo 3,000 pasaron el examen, pero con bajos resultados, ni siquiera resultados que son buenos. Entonces, por ahí andan los muchachos queriendo entrar a la universidad a través de las organizaciones que funcionan de estudiantes dentro de la universidad. Entonces, hay un divorcio entre la educación pública básica con la educación superior, y eso se debe corregir en el nuevo plan educativo que está planteando el gobierno. Sí, bueno, son muchos aspectos que se han planteado y vamos a ir, Daniel, detallando algunos, a lo mejor y no logremos abordarlos todos porque son varios. Comencemos hablando sobre el tema de las pensiones. Ya usted mencionaba, ¿verdad? El día de ayer se aprobaron. Duró menos de un mes desde que se presentó la propuesta de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ven ustedes esta ahora ya ley de pensión aprobada? Sí, nosotros creemos que es la reforma o el proyecto de pensiones más antipopular que se ha aprobado, un madrugón a la clase trabajadora, una ley de pensiones que no goza del respaldo de la clase trabajadora, porque la comisión ad hoc a través de la Asamblea Legislativa y el gobierno del presidente de la República solo escuchó a los trabajadores del comité de aplausos del partido Nuevas Ideas y de Gana. Entonces, pero a las voces disidentes,
a los trabajadores que son verdaderos representantes de los trabajadores y que son independientes de cualquier partido político, no los escucharon. Nosotros como Cimeduco y los compañeros de bases magisteriales, el día 8 de diciembre solicitamos se nos admitiera en la comisión ad hoc para exponerles lo que nosotros pensamos con respecto al proyecto que habían presentado con iniciativa de ley, pero no fuimos escuchados. Se nos llamó en el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo y el Ministro de Educación, pero con la intención de convencernos de que era el mejor proyecto de pensiones y que era un regalo del presidente de la República y que el gobierno no estaba en las mejores condiciones económicas como para ofrecer mejores pensiones a los trabajadores, que se metían la mano en una bolsa y no encontraban pisto, se la metían en la otra y no encontraban pisto. Y en realidad el proyecto que aprobaron ayer no tiene nada que ver con que les interese que los trabajadores tengan mejores pensiones. Está ocurriendo lo mismo que sucedió en el 28 de septiembre del 2017, y es que el gobierno tiene que pagar una cantidad de alrededor de 800 millones de dólares en deudas externas que tiene para no caer en impago. Entonces, en realidad lo que pretende el gobierno con la creación ahora de este nuevo instituto, el Instituto de Pensiones Salvadoreña, lo que pretende hacer mejor uso o tener más libertad para gastarse el dinero de los trabajadores. Y la primera actividad que va a realizar es tomar esos 800 millones del fondo de pensiones para no caer en impago. Entonces es mentira que esto responde, y ahí lo apresurado en que se aprobaron, que no se escuchó a todos los trabajadores, es por esa razón, porque antes del 23 de enero de este año tienen que pagar ese dinero, si no caerían en impago. Entonces es mentira que responden a la clase trabajadora. En el caso del magisterio, por ejemplo, el problema es que tenemos 10.142 compañeras maestras y 2.808 compañeros docentes. En total, 12.950 compañeros maestros que ya cumplieron la edad de jubilarse y el tiempo de servicio y la edad en años. Cumplen los requisitos, los dos requisitos. Pero el problema es que al hacerles el cálculo a los compañeros, no les queda una pensión mayor a los $420. O sea, para el Magisterio Nacional continúa siendo una pensión de miseria. Cuando sus salarios han sido mayores a eso. Así es. Imagínense que la mayoría de docentes termina con un salario de $1,000, por ejemplo. Básicamente le están dando un 40% del último salario que tiene. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Tenemos alrededor de 18,000 compañeros docentes que sufren de enfermedades crónicas y algunos de enfermedades terminales. Entonces, cuando los compañeros están mayores es cuando más gastan y es cuando más necesitan dinero, y ahora los están castigando con una pensión que no deja de ser una pensión de miseria. Y lamentamos pues que los diputados de la Asamblea Legislativa hayan aprobado esta reforma de pensiones, castigando nuevamente al pueblo salvadoreño, a la clase trabajadora, tanta bulla que hizo el presidente de la República para dar tan poco. O sea, y es la medida más antipopular que se ha dado, porque, o sea, no han tomado en cuenta en realidad la opinión de los trabajadores, sino que lo que llevaron es a trabajadores que solo les aplauden, que no les dicen nada, o sea, que todos les aplauden, ¿verdad? Que les deben favores políticos a ellos, pero no a los verdaderos trabajadores que podían cuestionarles el proyecto de reforma. Sí, ¿y qué opinan también, hablando siempre de esta ley de pensiones, sobre que se elimina también la posibilidad de que los trabajadores puedan retirar una parte de sus ahorros como estaba implementado? Pues viola el principio de igualdad de los trabajadores, porque a una cantidad de trabajadores se les permitió retirar el 25% y a otros se les niega. Entonces hay un principio constitucional que se está violando ahí.
porque no se puede tratar en el país a un grupo de trabajadores de una manera y a otro grupo de trabajadores de otra manera. Yo lo que más creo que los trabajadores van a pasarle factura a este gobierno por eso que ha hecho, porque muchos trabajadores ya tenían planes de retirar ese dinero y se les ha cohibido de hacer uso de ese dinero que le permitieron a otros trabajadores. Lo correcto hubiese sido que hubieran dejado que los trabajadores tuvieran la opción de hacer uso de ellos o no, pues. En todo caso, pues ya habían permitido que una gran parte de los trabajadores lo retiraran, y no es posible que ahora vengan y le niegan a otro grupo de trabajadores que son los que de 46 años para abajo tenían que retirarlo. Muchos compañeros maestros, por ejemplo, que están en ese rango de edad, están indignados, y así muchos trabajadores a nivel nacional. Bueno, si usted se dio cuenta y revisó las redes sociales al tocar este tema, es un tema bastante sensible que los diputados de Nuevas Ideas tuvieron que retirar, digamos, salirse de o bajar, digamos, las publicaciones que habían hecho, porque los han maltratado por esa situación. Y les han dicho claramente que les van a pasar factura en el 2024, y qué bueno que sea así, porque la verdad es que se han endiosado y en lugar de ayudar al pueblo salvadoreño lo están castigando. Sí, también se escucha, Daniel, hablar de la posible aprobación de decretos de retiro forzoso para una gran cantidad de empleados públicos, que ahí entrarían pues también ustedes y estas personas que usted mencionaba, 12.950 maestros y maestras que ya cumplen los requisitos, pero como usted explicaba no se han pensionado precisamente por la cantidad baja que les quedará de pensiones. Podría entonces entrar en estos decretos de retiro forzoso. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y es parte de la medicina amarga que está implementando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Por ejemplo, el día martes también intentaron meter una pieza de correspondencia que suprimía el inciso 2 del artículo 12 de la ley del presupuesto general, ¿verdad? Donde suprimía los escalafones y suprimía los aumentos y nivelaciones salariales para el año 2023, pero también recibieron una desaprobación de la clase trabajadora del pueblo salvadoreño, y pues se tuvieron que retractar y dijeron que era para las personas que tenían salarios arriba de los $2,000, pero no pasa porque intenten hacerlo nuevamente, y no es la excepción que están anunciando que van a retirar alrededor de 200,000 trabajadores de todas las carteras de Estado, y pues ahí van incluidos los compañeros docentes. Nosotros lo que sí le podemos decir al presidente de la República es que en el Magisterio Nacional, por parte de Cimeduco y por parte, creo, de los compañeros de bases magisteriales, va a encontrar resistencia, porque no es posible que quiera condenar a los compañeros docentes a retirarse con esas pensiones que él, a través de la Asamblea Legislativa, ha aprobado. En el caso del Magisterio Nacional va a encontrar lucha a partir de enero. De hecho, estamos convocando a la tercera marcha negra el día 27 de enero, porque le vamos a demostrar a este gobierno que se está equivocando con ese tipo de medidas que está tomando en contra de la clase trabajadora. Algunos diputados decían el día de ayer, de otras fracciones que no son de Nuevas Ideas, decían que pues no esperaban que grupos de sindicatos de trabajadores se apostaran en la Asamblea Legislativa el día de ayer que se iba a aprobar la ley de pensiones, porque desde su punto de vista había temor, había miedo en los sindicatos y en los trabajadores para como manifestarse. ¿Hay temor y miedo en los sindicatos para oponerse y pues expresar su descontento ante todo esto que se está aprobando, Daniel? Pues yo creo que por lo menos muchos de los sindicatos que yo conozco han perdido el temor. Lo que pasa es que nos manifestáramos o no nos manifestáramos el día de ayer fuera de la Asamblea Legislativa, iban a aprobar, porque la característica de este gobierno es que son ciegos y sordos, no escuchan al pueblo salvadoreño, hacen lo que ellos dicen, porque si usted revisa lo que han aprobado es exactamente lo que presentaron,
O sea, no han modificado absolutamente, lo aprobaron tal y cual lo presentaron el proyecto. O sea, esa pantomima que hicieron ellos de presentar una comisión para que estudiara el proyecto de pensiones y lo que pretenden hacer, solo lo hacen para dar a conocer de que tienen legitimidad, lo cual no es cierto, porque están llamando a gente del comité de aplausos de ellos. Entonces, en realidad ellos lo que dicen que van a aprobar, lo van a aprobar y no le importa pasar por encima de quien sea, pues. Bueno, tenemos un presidente violador de la Constitución que está anunciando que se va a reelegir, a sabiendas que la Constitución le prohíbe reelegirse, y lo va a hacer. Y hay un montón de salvadoreños que le están aplaudiendo la violación a la Constitución de la República. Entonces, a este gobierno, a esta Asamblea Legislativa, no le importan las leyes del país, las violan a como les dé lugar, como les interese a ellos, porque ellos no están pensando en los salvadoreños, están pensando en ellos, no en el beneficio del pueblo salvadoreño ni de la clase trabajadora. Sí, bueno, hablemos también, Daniel, sobre un tema que ya planteaba usted al inicio, y es la infraestructura. Bueno, sabemos que los centros escolares de El Salvador durante mucho tiempo han estado abandonados, no se les ha hecho mejoras. El presidente prometió, como usted ya lo mencionaba, ¿verdad?, que se iban a remodelar más de 2 escuelas diarias. Usted mencionaba al inicio que son 72 escuelas las que están siendo remodeladas. Ese es el dato que ustedes tienen como magisterio, esas 72 escuelas a nivel nacional. Sí, el presidente de la República anunció que iba a intervenir las más de 5.160 centros escolares a nivel nacional. O sea, un promedio de 2 centros escolares diarios. Imagínense que ese anuncio lo hizo allá por el mes de agosto. Se supone que a esta altura, si estamos hablando, ya se llevarían casi unas 500 escuelas ya intervenidas. Pero la semana pasada que nos reunimos con el ministro de Educación, mencionó por ahí que tienen intervenidas 72 centros escolares. Es decir, que este es un dato oficial que les han dado. Pues eso es lo que escuché de él, pero el problema que dijo que no tenía los recursos, no tenía el financiamiento. Y es ahí donde, porque estaban esperando la aprobación de un crédito para continuar con la remodelación. Y eso confirma el cuestionamiento que le hizo Simeduco al presidente de la República cuando lo llamamos que era, digamos, una medida o una cuestión que no pasaba de ser populismo político, porque mencionar que va a intervenir las 5.161 escuelas que existen alrededor de El Salvador es complicado, pues. No se le cree a nadie, a ningún presidente, pues. Todos los presidentes que han habido en los últimos 30 años han mencionado eso y no dejan solo de remodelar ciertos centros escolares o reconstruir ciertos escolares, pero no así como lo está planteando el presidente de la República. Por lo tanto, nosotros creemos que es una falacia eso, porque la realidad demuestra otra cosa. Bueno, ¿cómo cuesta que depositen los presupuestos escolares? $3,000 por cada centro escolar, 1.500, 750 que le depositan al año a los centros escolares. La escuela pública por lo general pasa desfinanciada todo el año. Y a estas alturas, como le digo, no han depositado en algunos centros escolares presupuestos para funcionamiento de los centros escolares. Y ya faltan pocos días para que finalice el año 2022. Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo solventan entonces si a final del año no les depositan este monto? ¿Cómo funcionan? Pues del bolsillo de los padres de familia se les tiene que pedir colaboración a los padres de familia, hay que hacer actividades para recoger excursiones, fiestas donde se elige a la reina del centro escolar, muchas actividades para recaudar fondos, y también se les pide colaboración a los papás de forma directa en aprobación de asamblea general para poder recaudar fondos para poder sostener la escuela. O sea, en realidad la escuela, pese a que la Constitución dice que debe ser gratuita para todos los estudiantes, no es gratuita porque los papás siempre tienen que pagar una cuota para poder atender, digamos, el centro escolar, comprar lo que se necesita. Por ejemplo, si estamos esperanzados a que nos van a depositar los presupuestos,
dejamos de arreglar un chorro, comprar un tubo de una lámpara que se dañó, reparar alguna duralita, y hay muchos problemas que se van agudizando poco a poco, porque con lo que se recoge no se puede terminar de reparar. Entonces, y es ahí donde la infraestructura de los centros escolares ha decaído, y se demostró en estas tormentas que hubieron en este año que muchos centros escolares en estos momentos están dañados, y de esos son que están cerrados 72 centros escolares que los están interviniendo, pero dentro de los centros escolares no está pasando absolutamente nada. Tienen la cinta amarilla de que están siendo remodelados, pero en realidad no están siendo intervenidos. No están haciendo nada porque no tienen el financiamiento. Y le pongo ahí un centro escolar aquí en San Salvador, la Tomás Cabrera, por ejemplo, el director menciona que solo le llevaron 2 metros de arena, y que los trabajadores que estaban ahí solo lograron construir unas gradas, y después volvieron a paralizar el proyecto. Y así es la realidad de todos los centros escolares. Sí, bueno, ¿qué pasa, Daniel, con esos centros escolares que a final de este año no les han depositado? ¿Qué les han dicho? ¿Cabe la posibilidad que les depositen este dinero? ¿O qué ha pasado en otros años? ¿Se los depositan hasta en enero y sirve para ese año? ¿Cómo funciona esto? No, porque cada presupuesto se tiene que liquidar o se tiene que finalizar en el año lectivo en curso. Si no se lo depositan tardado, el problema es que los directores de los centros escolares tienen que andar corriendo antes del 31 de diciembre para terminar de hacer las compras, porque si dejan alguna cantidad de dinero ya no la van a poder invertir después del 1 de enero de 2023. La excusa que utilizan las departamentales de educación es castigar a los centros escolares porque el director a lo mejor no ha liquidado el monto del año recién pasado. Eso no se hacía en otro gobierno, porque por ejemplo le pongo el caso de mi centro escolar. Yo liquidé funcionamiento en el mes de junio y aún así me castigaron porque no había liquidado el presupuesto de funcionamiento para pago de salario. Estaba en el proceso de completar la información. O sea, no tiene que ver un monto con el otro para que castiguen, y eso lo está implementando este gobierno. O sea, antes al nomás liquidar el bono de funcionamiento le depositaban el otro, pero ahora por cualquier cosa que no haya liquidado uno ya castigan. O sea, no le depositan nada al centro escolar, solo el dinero de salario sí lo depositan, ¿verdad? Pero lo que es para inversión en el centro escolar no lo deposita. Entonces es bien complicado, porque están atentando contra la educación, contra el funcionamiento de los centros escolares. Bueno, por lo que vemos y por lo que escuchamos de parte suya, parece que la situación sigue igual y no ha cambiado, ¿verdad? La misma situación que precisamente este gobierno había denunciado y había dicho que iba a mejorar. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted, como siempre, tendrá la oportunidad de participar con preguntas o comentarios. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque allí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital.
Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Iniciamos hablando esta entrevista sobre cómo está la situación actual del magisterio, el sistema educativo. Ya Daniel Rodríguez de Cimeduco, quien nos acompaña en esta entrevista, nos ha dado un panorama bastante amplio de cómo se encuentra el sistema educativo público nacional. Usted puede participar en esta entrevista, ya conoce la modalidad a través de nuestro número de WhatsApp 7571-2779, de manera directa también al 2275-9501, 2275-9502, o también dejándonos sus mensajes a través de Facebook. Tenemos ya algunos mensajes, voy a dar lectura. Dice, como lo manifesté antes, esto de las pensiones es un show, más de lo mismo. Dicen que no tienen dinero mientras se gasta el dinero en excesiva publicidad, camionetas de lujo y viajes, y las escuelas en abandono, hospitales, puro populismo, nos dicen. Otro mensaje dice, buenos días, mi hijo terminó el bachillerato y la verdad que se dio un gran avance en el sector público. Le dieron una computadora para poder realizar tareas y lo bueno también que se puede quedar con la computadora para continuar sus estudios universitarios. Como madre, esto fue una gran bendición y una gran ayuda. Tenemos audios también que nos están llegando por WhatsApp. Vamos a escuchar. Buenos días a todos, estimados. Sí, le quería hacer una consulta allí al exponente, ¿verdad? Sí, muy cierto, está sacando muchas cosas a luz, ¿verdad? Y faltan, y tiene que seguirse así. Excelente. Pero le quería cuestionar o comentar, ¿verdad? De que cuando comienzan siempre nuevos docentes no les pagan, por lo menos los de ley de salario les dicen que el FMLN dejó que les paguen solo unos días, porque antes les pagaban casi el mes cuando comienzan, ¿verdad? Ahora supuestamente ese dinero lo ahorran, pero habría que investigar qué hacen ese fondo, ¿verdad? Y también por qué les pagan tan tardado a los docentes que comienzan de alguna manera dentro de cada año, ¿verdad? O cuando comienzan. Sí, el presupuesto lo dan bien tardado, me dijo una directora, y ponen gente que a veces no convence también. Bueno, gracias por su participación. Vamos a escuchar el otro audio. Buenos días, licenciada, distinguido invitado. Hay que ser realmente muy inocente para creer que a última hora están aprobando decretos que favorezcan al pueblo. Lo que están haciendo estos señores es congraciándose, según él, con aquellos que todavía pueden estar creyendo. Pero si somos sinceros, no ha habido ningún gobierno que vaya así a regalarnos bondadosamente, porque sabemos que son nuestros esclavizadores. Que lo que este pobre pueblo ha ganado, y a ustedes los felicito como maestros que han luchado por tener algunos pequeños privilegios que algo otros no tenemos porque no nos organizamos y porque no hemos luchado. Entonces, felicitarles y animarles a que también llamen a esas manifestaciones a los jóvenes maestros, aquellos que no se han incorporado, porque es por los derechos de estos que van a trabajar ustedes. Entonces, que todo lo que ustedes están disfrutando lo ganaron otros con sangre, porque ningún derecho lo han dado así, porque hay que darle al pueblo, no. Y no sé, aclárenme allí, porque lo que yo tengo entendido es que hicieron el decreto que salud y educación era obligación del Estado, no porque quisieran favorecer al pueblo, sino para privilegiar a las minerías y a la caficultura, para que no invirtieran de sus ganancias en sus trabajadores. Gracias y buen día. Buen día para usted también, gracias por su participación. Sigo leyendo comentarios, dice buenos días, Daniel, muy de acuerdo, debemos manifestarnos como magisterio. Leticia nos dice buenos días, quisiera saber cómo están los desayunos o vasos de leche, uniformes y paquetes escolares.
¿Se han estado entregando íntegro como antes y a tiempo? ¿Cuál es la situación? Saludos. Nos escribe también otra persona que al parecer es directora, dice, en la escuela donde yo soy directora somos una de las 12 escuelas que mencionaba Daniel, pero aún sigo esperando lo dicho. Esa situación, dice, ya se veía venir y al Ejecutivo no le queda de otra que tomar el dinero de los trabajadores para no caer en impago por la deuda externa. Bueno, son los mensajes que nos han caído hasta el momento. Daniel, adelante. Bueno, en realidad todo lo que hemos escuchado de las personas que nos han enviado un mensaje o un escrito es lo que acabo de mencionar. Efectivamente, lo que aprobaron el día de ayer es puro populismo. Es un madrugón a la clase trabajadora. Como Simeduco no estamos de acuerdo y vamos a luchar en contra de él, así como lo hicimos en el 2017. Con respecto a los docentes, cuando comienzan un docente que gana plaza o que es contratado interinamente, lamentamos nosotros que no se le contrate desde el 5 de enero que se presentan los docentes. Muchas veces estos docentes cuando llegan allá por el 16 de enero, llegan a dar vía, porque no han estado compaginados, no han estado coordinando con todo el personal docente. Entonces, y desde ahí se puede vislumbrar de que la educación no les interesa a los políticos de este país, porque cómo es posible que por ahorrarse cierta cantidad de dinero afectan a los estudiantes, porque a última hora este docente que llega nuevo, que no tiene experiencia, que no sabe cómo es el manejo de ese centro escolar, a última hora le toca andar corriendo, presentando planificaciones, dándole a conocer cómo tiene que trabajar, cuando el primer día que se presentan los docentes se planifica todo, cómo se va a trabajar con los estudiantes. Entonces estos maestros prácticamente llegan a dar vía al principio, y más si no tienen experiencia, es complicado. Nosotros como Simeduco siempre hemos cuestionado que el sistema de pago del Estado está hecho para robarle al trabajador, porque si el trabajador no se pone buzo, el Estado no hace nada, digamos, que sea automático, sino que siempre el docente tiene que estarse rebuscando para exigir lo que le corresponde. De lo contrario, por ejemplo, cuando van a subir de ascenso, si el docente no llega a la departamental a decir que le toca subir de categoría, pierde todo ese dinero, porque la misma ley dice que no es retroactivo. Entonces, el sistema está hecho para afectar al trabajador en la cuestión de pago. Con respecto a la cuestión del vaso de leche y los desayunos, el refrigerio escolar, pues por el tema de la pandemia se suspendió, no se da a los estudiantes, y eso ha afectado mucho el rendimiento escolar, porque muchos estudiantes en el año 2022 pues llegaban sin desayunar, sin almorzar, y este refrigerio que se daba de alguna manera reforzaba a los estudiantes que sufrían este tipo de cosas. Sin embargo, se ha estado entregando una canasta de alimentos a los padres de familia, uno por familia, pero que en realidad no cumple la misión que tiene, que se debe entregar. En los últimos años era para 120 días lectivos que se entregaban los alimentos, pero por el tema de la pandemia y por la preparación de los alimentos, el no manipular alimentos, es que se suspendió. Esperamos que para el 2023 se retome esta situación. Con respecto a los uniformes escolares, solo se está entregando un uniforme. Zapatos sí se ha entregado y los útiles escolares. Compartimos también con la persona que habló que su hijo finalizó el bachillerato, que está contenta por la computadora. Nosotros como Simeduco aplaudimos las cosas que son en beneficio de los estudiantes, de la clase trabajadora. Es una de las cosas que nosotros hemos aplaudido a este gobierno, el que haya dotado de computadoras a los estudiantes. Más sin embargo cuestionamos pues que no hay internet en la escuela ni en los hogares de muchos estudiantes. A lo mejor la persona que habló tiene ese beneficio en su hogar, pero hay muchos estudiantes en las zonas rurales y urbanos marginales que no cuentan con este servicio.
y un sistema educativo va a ser exitoso cuando todos los estudiantes tengan todas las herramientas para poder recibir su clase dignamente. Y pues hay que seguir luchando. Yo animo a los compañeros maestros, sobre todo a los nuevos, que hay que ser solidarios con los compañeros que ya están a punto de retirarse, porque el problema que se está dando en este momento es que hay falta de solidaridad por parte de la clase trabajadora. Muchos trabajadores no se preocupan por lo que está sucediendo ahorita con la reforma que acaban de aprobar, o sea, porque manifiestan que no les corresponde pensionarse en estos momentos, que les falta mucho tiempo, pero lo que no se dan cuenta pues que los años pasan rápido y que en un momento, de un momento a otro, pues van a estar en las mismas condiciones que están muchos trabajadores. Entonces tenemos que ser solidarios y atender los llamados que hagamos como Cimeduco y otras gremiales de maestros y trabajadores por las luchas que vamos a emprender en los próximos días a partir del mes de enero, para hacer valer, digamos, el derecho de los trabajadores y que no se siga pisoteando a la clase trabajadora. Justo de eso habla uno de los comentarios, nos siguen llegando comentarios, dice: las escuelas satisfacen sus necesidades también con créditos a librerías. El gobierno, dice, desarrolla programas de mantenimiento, pero no a todas las escuelas, pocas entre las miles que existen. Por otra parte, el ministerio no dio a conocer los resultados de la prueba Avanzo. ¿Qué conocen los sindicatos sobre esto?, nos preguntan. En cuanto a las pensiones y la eliminación del escalafón, dicen, en este 2023 se va a ver el poder de organización de todos los ministerios y no hacer marchas o protestas días de semana. Dice: aprender de Chile con la protesta multitudinaria que hizo un día domingo para derogar las AFP. Otro mensaje: buen día, el país sigue pobre en educación, el nivel intelectual del país da lástima. Eso es lo que quieren los gobiernos para seguir con gente ignorante y no analítica. Las condiciones de las escuelas y las capacitaciones, dice, a los maestros dan lástima. Otro mensaje más, dice: esta situación ya se veía venir. Bueno, esa ya la había leído, ¿verdad? Que decían que van a tomar dinero para pagar la deuda externa. Daniel, adelante. Bueno, comparto con todos los comentarios. Estamos en una situación bien complicada. Sabemos que el país no está pasando por el mejor momento económico, pero no lo demuestran con el despilfarro que se hace en otras carteras de Estado. Entonces no compartimos que por la excusa de que no hay dinero en el país, pues se afecte, en este caso, se atente contra los fondos de las pensiones que son propiedad de los trabajadores. Y como les dije al principio, lo que aprobaron el día de ayer no es para beneficiar a los trabajadores, sino es para salir del impago, tal y como se hizo en el 2017. Con respecto a lo que decían con la intervención de los centros escolares, pues acaba de mandar un mensaje una compañera directora para que vean que no es mentira lo que estamos hablando nosotros, que es cierto, que solo es populismo, que solo es publicidad, pero en realidad no se están interviniendo los centros escolares. Y por supuesto, pues hay que luchar, como les digo, en el caso del Magisterio Nacional, pues hay que unirse, ¿verdad? Hay que dejar las diferencias que se tienen políticas, y algunos compañeros que son dirigentes sindicales que han de tener algunos compromisos o intereses personales, hacerlos a un lado y poner los intereses colectivos en favor de la clase trabajadora. En el caso de Cimeduco, pues estén pendientes que se les va a convocar a las próximas luchas. De hecho, este día tenemos una reunión con bastantes trabajadores para dar una respuesta a lo que han hecho los políticos de este país. Sí, con la prueba Avanzo que mencionaban que si sabían, ¿por qué no se había dado a conocer o si se había dado a conocer? No, en realidad no sabemos cuáles han sido los resultados de la prueba Avanzo, pero decirles a las personas que no esperen mayor cosa, pues. La prueba Avanzo ha bajado de nivel, ya no tiene las mismas exigencias que tenía la PAES. Bueno, la misma PAES cada año que iba transcurriendo iba bajando de exigencia y
y lo hacían más que todo para cumplir ciertos requisitos para enviar a nivel internacional y recibir ayuda económica, pero en realidad pues no se busca un fin de mejorar la educación, sino que solo para llenar requisitos internacionales. Y prueba de ello es la prueba que se está haciendo ahora, pues que es de un nivel más inferior al que se hacía antes con la PAES. También decirles que el gobierno a través del Ministerio de Educación, en este caso de la prueba Avanzo, los resultados que da ahora los da en porcentajes, y que eso le permite esconder más los datos reales que tiene la prueba. Por ejemplo, ya no se sabe la nota exacta que obtuvieron, el promedio de nota exacta que obtuvieron los estudiantes de bachillerato, sino que dividen por rubro, digamos por materia, por especialidad, y dividen por ciclos. Entonces, y eso les permite dar, digamos, como un resultado que sea más apropiado. Pero si sumamos todo eso, los resultados son los mismos, ¿verdad? No pasamos de ser, estar en la mitad, no pasamos del 5. Siempre oscilamos entre el 5.37 y el 5.50 en nota a nivel global. Lo que pasa que la forma como presentan los resultados, pues esconden los resultados reales. Y eso es lo que se ha caracterizado por hacer el Ministerio de Educación en los últimos años. ¿Y a ustedes como maestros y directores no les funciona, no les ayuda estos resultados? Porque, bueno, la prueba esta que se les hace a los estudiantes y la PAES anterior, el objetivo era precisamente ir midiendo cómo estaban los estudiantes para ir solventando esas deficiencias y que el estudiante al final pues pudiera mejorar, pero de esta manera no se puede hacer eso. Lo que pasa es que ese acceso a saber los resultados no lo tiene, porque lo que hacen los docentes y los institutos o complejos educativos es ejecutar la prueba, pero ya no tienen acceso, digamos, a esos resultados. No les dicen, entonces al final solo le dan los mismos porcentajes los que dan públicamente, pero no hay digamos, como algo que envíen directamente a los centros escolares. Este centro escolar falló en esto y en esto. O sea, se tiene que mejorar pero porque es que el fin tiene que ser ese, el fin de evaluar es para mejorar, pero no para buscar, digamos, financiamiento a nivel internacional o otras ayudas. Sí está bien, pero el fin no tiene que ser ese, el fin tiene que ser mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Sí, nos envían otro mensaje, dice, ¿es cierto que se proponen despedir a 200,000 empleados públicos, pero si la planilla de empleados públicos es de 180,000? Nos cuestionan. ¿Cómo ven ustedes ese punto? No, son más. Si ellos están mencionando 200,000 es porque son más. Estamos hablando que básicamente de todo el presupuesto del Estado, el 60% se utiliza en pago de planillas del presupuesto general de la nación. Entonces son muchos los trabajadores, y el problema que se ha dado, por ejemplo, que cada gobierno contrata una gran cantidad de militantes del partido. El gobierno en turno no es la excepción, y le pongo el caso del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele llegó a este instituto, teníamos una planilla de alrededor de 400 trabajadores, y ha llegado a 900 trabajadores, o sea, más o menos 500 trabajadores se han contratado en el periodo del presidente Bukele, solo en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Entonces, ahora si ponemos eso en otras carteras de Estado, la cantidad de trabajadores son bastantes, pues entonces sí hay más de los 200,000 estudiantes, sí, trabajadores. Bueno, hablemos también, Daniel, sobre las mejoras que hay que hacer a la currícula nacional. Usted ya mencionaba al inicio la importancia de ir mejorándola, y bueno, esa ha sido también otra de las promesas de los gobiernos, no solamente de esta, ¿verdad?, de ir mejorando, y este gobierno puso más énfasis en eso, al menos de manera publicitaria, de que se iba a hacer un cambio casi que radical en la currícula nacional, en la currícula educativa
¿Se ha dado este salto? Fíjese que el problema es que el gobierno, y no es la excepción, este gobierno se han caracterizado por copiar el plan educativo de otro país. Y le digo por qué no es la excepción, porque en el mes de abril el ministro actual nos convocó a las gremiales después que había suspendido las reuniones que él mismo había prometido. Bueno, fue en el mes de junio. Nos presentó el plan educativo chileno, el plan de formación docente en Chile, y que ese era el que se iba a implementar, o sea, parecido a ese, el que se iba a implementar en el país. Y se enojó el ministro porque recibió una negatividad de todo el Magisterio Nacional, de todos los representantes magisteriales que habíamos llegado a esa reunión. Dejó de reunirse con nosotros. Después apareció con 2 mesas, una mesa que buscaba la política educativa y otra el plan de formación docente. Entonces, pero los maestros también empezaron a cuestionarlos porque le pedían que también instalara una mesa reivindicativa, porque el problema es que solo acumulan de trabajo a los docentes, pero no le ofrecen incentivos a los docentes. Entonces, es necesario cambiar digamos el plan educativo que tenemos ahorita, que se cambió hace ya varios años, en 1996 creo que fue la reforma educativa. Es necesario hacer otra reforma educativa, pero que responda a las necesidades del país, que no sea copia de otro país, sino que sea basada en la realidad de El Salvador, en la realidad de la escuela pública y las necesidades de los salvadoreños. Es necesario que se cambie la forma de evaluar a los estudiantes, que no sea una evaluación como la que tenemos ahora, que el único fin que busca es pasar a los estudiantes. No importa si han aprendido o han adquirido las competencias para pasar al año inmediato superior. Las promociones masivas o continuas se deben terminar, o sea, se debe dejar reprobados a los estudiantes, porque se está viendo demasiada deficiencia en muchos estudiantes, y eso lo demuestran cuando los estudiantes llegan a las universidades, pues. Estudiantes que no saben absolutamente dividir, multiplicar, restar, o sea, y han ido pasando los años, y es por las promociones masivas, esas amenazas que les hacen a los maestros con demandarlos si no pasan a los estudiantes, el abusiamiento que cometen muchos directores de los centros escolares al obligar a los docentes a pasar estudiantes. Incluso se ponen de acuerdo con algunos padres de familia para irlos a demandar a la Junta porque no quieren pasar a un estudiante que no ha cumplido, digamos, con los requisitos mínimos para poder pasar el año escolar. Nosotros creemos que se debe cambiar la forma de evaluación que está en estos momentos. Por ejemplo, ¿cómo pasa un estudiante? El 70% lo logra con puras actividades y el otro 30% lo logra con la prueba objetiva. Debe cambiarse eso, porque lo que interesa es lo que va a dar el salvadoreño, y eso solo se logra atacando o trabajando en lo que el estudiante o la persona va a dar, digamos, ya en la vida diaria. Pero se ha cambiado eso, pues. O sea, un estudiante, si presenta la tarea, si lleva bien el cuaderno, alcanza un 70%, y eso lo puede hacer pidiéndole el favor a otro compañero estudiante, o ahora con las redes sociales, con el internet, puede bajar tareas completas, entonces se le facilita y no hay aprendizaje. Entonces, las pruebas objetivas, no como antes, el 70% venía de las pruebas objetivas, de lo que uno de verdad aprendía, el conocimiento. Y es ahí donde hay divorcio con las universidades. Por ejemplo, en la Universidad Nacional es diferente la forma de hablar, y ahí es donde hay divorcio. Entonces todo eso se debe cambiar. Ahora el enfoque que se le debe dar a la currícula educativa debe ser un enfoque más de preparar al estudiante para que haga prácticas, que se trabaje en la investigación desde los centros escolares, porque no tenemos investigadores, o sea, no se explota la investigación en nuestro país en la escuela pública. Sí. Usted menciona también el tema de estas computadoras que se han dado, bueno, también tablets, ¿verdad? Se dieron algunos niños que estudian en escuelas públicas. Y hemos escuchado también en otras entrevistas que hemos tenido acá,
como algunos padres de familia nos comentan y nos dicen que a partir de esto, si bien como usted lo mencionaba, es bueno que tengan una computadora y que tengan internet, a algunos estudiantes esto les ha generado problemas también porque se dedican mucho a los juegos, ¿verdad? Entonces están ocupando estos equipos no para estudiar, sino para otras actividades. ¿Tienen ustedes conocimiento sobre esto? ¿Les llegan comentarios de los padres de familia sobre esto? Sí, es que como acuérdense que los estudiantes son bastante hábiles, los muchachos de hoy en día son bastante hábiles para la cuestión de la tecnología, y en el caso de los papás pues se nos complica un poco, ¿verdad? Los que no nacimos con la tecnología, o sea, rápido nos engañan los estudiantes. Nosotros en el centro escolar hemos descubierto muchos estudiantes escuchando música, porque tienen audífonos inalámbricos. En el caso de las niñas se tapan bien las orejas y están escuchando música en plena clase, y eso les pasa a los papás, pues si no están pendientes de lo que los estudiantes están viendo en la computadora. Entonces hay estudiantes que hasta se les ha encontrado pornografía, pues, y los papás se han quejado por eso, algunos docentes también. Entonces yo creo que ahí tiene que ver más el cuidado del padre de familia, estar pendiente de lo que los estudiantes hacen, porque a nosotros se nos han presentado casos de estudiantes que les mentían a los papás de que estaban estudiando, y cuando ya se le llama al centro escolar que no han presentado una tarea, el papá dice, pero si yo todos los días lo veo estudiando. Pero en la realidad no lo refleja porque no ha presentado las tareas, no ha presentado las actividades que le corresponden, y es porque engañan a los papás con este tipo de cosas. Entonces tener más cuidado. Sí, claro, ahí es compartida también la responsabilidad, ¿verdad? No solamente los centros escolares, los maestros, también los padres tienen mucha responsabilidad en esto con los hijos. Ya vamos concluyendo, Daniel, solamente una última consulta. A raíz de todas estas deficiencias, carencias que tienen los centros escolares, una currícula educativa, un cambio que aún no llega, ¿por qué considera usted que los gobiernos, y no me refiero solo a este, sino todos los gobiernos, le apuestan tan poco a la educación? ¿Por qué? Es que en realidad la valoración que hacemos como Cimeduco es que a los gobiernos les interesa tener a los salvadoreños, en el caso de nuestro país, en ignorancia, porque un pueblo educado es un pueblo que reclama, un pueblo que se manifiesta. La mayoría de salvadoreños que apoyan a este gobierno y a todos los gobiernos son los que tienen escolaridad más baja, pero la gente que es consciente y que se educa no va a caer en la trampa, y por eso es que nosotros creemos que le apuestan muy poco al tema educativo. No estoy hablando de este gobierno, sino de todos los que hemos tenido en la historia de nuestro país, le han apostado tan poco al tema educativo, y se equivocan, pues, porque yo leí un lema hace bastantes años que la educación es la solución, y que en realidad un pueblo educado es mejor. Un país que todos sus habitantes son educados es un país que prospera, pero lamentablemente en nuestro país no se ven las cuestiones así. Sí, bueno, quiero agradecerle, Daniel, que nos haya acompañado y hemos abordado este tema tan importante también para la gente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Kenia, muy amable. Bueno, a usted también, gracias por estar pendiente de la entrevista. Les recuerdo que nos busca en nuestro canal de YouTube, ahí queda la entrevista, también queda grabada en nuestra página de Facebook, por si gusta también compartirla o volverla a escuchar más detenidamente. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Sabes qué es la cultura de la violación? Esto